Vamos a iniciar entonces el análisis del impuesto a las ganancias en sus aspectos objetivos y subjetivos. Este impuesto, uno de los más importantes a nivel mundial, en la Argentina está vigente desde 1932. Obviamente con sucesivas reformas que fueron cambiando, si se quiere, la amplitud o el alcance del objeto. El impuesto a las ganancias, justamente en su aspecto objetivo, está definido en el artículo 1 de manera general y luego en el artículo 2 y siguientes. El artículo 1 tiene la particularidad de establecer el criterio de renta mundial para los residentes en el país y el criterio de renta de la fuente argentina para los residentes en el extranjero. Es decir, un sujeto residente en el país va a tributar en Argentina por las ganancias obtenidas en Argentina y en el exterior. Y un sujeto residente en el exterior solamente va a tributar en Argentina por las ganancias obtenidas en Argentina y después veremos que a través de un mecanismo de retención en la fuente. Volviendo a los sujetos residentes en el país, cuya definición de residencia está en la misma ley del impuesto a las ganancias, estos, al tributar sobre ganancias de fuente argentina y de fuente extranjera, se podrían ver sometidos a una doble imposición internacional. ¿Por qué? Porque si en el exterior tributan impuesto a las ganancias y en el país también tributan impuesto a las ganancias, estarían pagando dos veces sobre una misma fuente. Uno de los mecanismos para evitar la doble imposición internacional es el establecido en la ley, que es un mecanismo unilateral. Después también tenemos otro mecanismo que se analizarán luego, referido a mecanismos bilaterales o multilaterales, que se dan a través de convenios entre países para evitar la doble imposición, los llamados CDI. Pero quedémonos en el tratamiento de la ley de impuesto a las ganancias y el mecanismo que estableció el legislador argentino de manera unilateral para evitar la doble imposición por la aplicación justamente del principio o criterio de la renta mundial. Y ahí nos dice el artículo 1 que si bien los sujetos residentes del país tributarán sobre ganancias de fuente argentina y extranjera, podrán computar como pago a cuenta el impuesto efectivamente ingresado en el exterior por impuestos de naturaleza análoga a nuestro impuesto a las ganancias, es decir, por impuesto a las rentas, las ganancias, los réditos. Establece un mecanismo especial para no trasladar base imponible argentina hacia el exterior, por el cual dice, bueno, pero ese pago a cuenta va a tener un límite. ¿Cuál es el límite del pago a cuenta? Y el límite del pago a cuenta es el impuesto que se genera en el país al incorporar ganancias del exterior. En un ejemplo simple, rápido, sencillo, suponemos que un residente argentino obtiene ganancias de fuente argentina y ganancias de fuente extranjera, 100.000 y 50.000. La alícuota a la que grava el impuesto argentino, vamos a suponer que no es esta, es el 25% y el fisco extranjero el 30%. Por el principio criterio de la renta mundial, en Argentina tendremos que tributar sobre 150.000, que son las ganancias obtenidas en todo el mundo, a una alícuota del 25%, lo que nos da un 37.500 de impuesto determinado en Argentina. ¿Cómo yo considero el pago a cuenta? Y bueno, tendré que mirar en el exterior qué pagué. En el exterior me resulta que pagué sobre una base de 50.000 a una alícuota de 30, pagué impuesto por 15.000. El impuesto análogo pagado en el exterior es de 15.000. ¿Me podré computar los 15.000? No sé. Primero tengo que hacer un cálculo y saber cuánto se incrementa el impuesto argentino por incorporar la ganancia de fuente extranjera. ¿Cuánto yo le incorporé a mi ganancia argentina? 50.000, porque es lo que traje del exterior. ¿Cuánto impuesto me generó esa incorporación? Un 25% me da 12.500. Entonces, el pago a cuenta no va a ser de 15.000, es decir, lo pago en el exterior, sino solamente 12.500, que es el impuesto adicional que yo estoy pagando en Argentina por incorporar la ganancia extranjera.
Si yo permitiera deducir o tomar como pago a cuenta los 15.000, estaría trasladando impuestos al exterior, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es un impuesto que yo, si no hubiera incorporado la ganancia, no tendría como pago a cuenta. Luego, este es el principio general o el criterio general de la definición de ganancia. Luego, el legislador da una definición de carácter normativo en el artículo 2. Entonces no vamos a entrar a analizar el concepto de renta o ganancia y su desarrollo histórico ni la clasificación o virtudes que tienen, o defectos en su caso, como hecho representativo de una capacidad contributiva agradable de acuerdo a todos los análisis doctrinarios que hubo diferentes enfoques de lo que debe ser considerado ganancia, si realmente el impuesto a las ganancias es la verdadera representación de la capacidad contributiva, tendremos que pasar un impuesto al gasto. Ese análisis no haremos, sino que nos enfocaremos directamente en el estudio de lo que la norma nacional considera como ganancia gravada. Y esto no es más que meternos en el análisis de uno de los elementos del hecho imponible, el elemento objetivo. Bien, en esta ley en particular, ese elemento objetivo tiene cierta dificultad de análisis. Requiere un análisis, un estudio, una interpretación sistemática de varios artículos en la ley. Si bien en el artículo 2 tenemos lo que podríamos llegar a considerar una definición general de ganancia, necesariamente se tiene que complementar con los artículos 44, 48, 53 y 82. ¿Por qué? Porque el legislador optó por clasificar a las ganancias en categorías y establecer una especie de mecanismo de impuesto cedular. Después veremos el esquema de liquidación del impuesto y veremos hasta dónde es cedular y cuándo pasa a ser global. Pero ahora nos tenemos que enfocar en el concepto de ganancia. Si vemos en el artículo 2, no adrede está pintado con 3 colores. Primero me dice el artículo 2, cuando inicia, que son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría y aun cuando no se indique en ella. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un principio de interpretación. Harach ya explicó lo siguiente. ¿Cómo tenemos que considerar el concepto de ganancia? Y bueno, primero tendremos que ir a mirar lo dispuesto en cada una de las categorías, lo que está enumerado en una de esas categorías. Porque independientemente que cumplan o no con las condiciones que están previstas en el artículo 2, son ganancias. Porque dice que el artículo 2 justamente dice, son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto, especialmente en cada categoría. Entonces, cada categoría define una ganancia que va a ser ganancia grabada independientemente que cumpla o no las condiciones del artículo 2. A su vez, el artículo 2 da una definición especial de ganancia. Dos definiciones en realidad. Una está en amarillo y una está en verde en la presentación. Entonces, la definición general de ganancia para la ley se divide en dos. Una, la teoría de la fuente, dice que van a ser ganancias los rendimientos, rentas o enriquecimientos que cumplan 3 requisitos: periodicidad, permanencia y habilitación. Entonces, ya lo vamos a analizar, pero si no cumple alguno de estos requisitos, no va a ser ganancia, no sería ganancia grabada. ¿Cuál es la excepción? Y bueno, ven que también está pintado el apartado 3 y 4. ¿Por qué? Porque son ampliaciones del objeto que está definido en el apartado 1. ¿Por qué? Porque los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que lo obtenga, también están grabados. Entonces, en ese caso, cumplan o no la periodicidad, permanencia y habilitación. Y la segunda definición de ganancia que está prevista en la ley es la llamada teoría del balance, donde no interesa
Si la ganancia es periódica, permanente o habitual, simplemente interesa el sujeto que la obtiene. Entonces va a ser todo rendimiento, renta, ganancia, enriquecimiento, incremento patrimonial. La teoría del incremento patrimonial, le dicen algunos. Va a ser ganancia grabada. Entonces, en principio, tenemos que estudiar la ley así. Hay dos conceptos generales de ganancia. La teoría de la fuente con sus tres requisitos y la teoría del balance que me dice que todo lo que obtiene el sujeto es ganancia grabada. Cualquier incremento patrimonial independientemente de la naturaleza que tenga. A su vez, la teoría de la fuente tiene ampliaciones. Entonces, a manera de síntesis, si se quiere, o de regla, lo que podemos hacer es vincular al objeto con el sujeto y aplicar la teoría de la fuente en función a una clasificación general que podemos hacer de los sujetos. Entonces, esa clasificación general que podemos hacer de los sujetos la podemos dividir en sujetos empresa y sujetos no empresa. Los sujetos no empresa aplican la teoría de la fuente. En principio serían sujetos que están grabados en la primera, segunda y cuarta categoría. Al aplicar la teoría de la fuente, necesariamente deben cumplir la ganancia para ser grabada, debe cumplir con las tres condiciones. Periodicidad, que en palabras de la Corte o en la interpretación de nuestra Corte Suprema de Justicia, la periodicidad puede ser real o potencial. Es decir, lo que interesa es que el sujeto pueda volver a repetir la ganancia. Y para eso hay que analizarlo necesariamente con otra de las condiciones o requisitos que establece el artículo 2, que es la habilitación. Es decir, ¿cuándo una ganancia va a ser potencialmente repetible? Y bueno, cuando el sujeto que lo obtiene está habilitado para obtenerla. ¿Qué significa habilitado? Y por ejemplo, un profesional, ya sea de cualquier carrera, ingeniero, arquitecto, contador, abogado, independientemente que ejerza la profesión o no, vamos a suponer que nunca ejerce la profesión, ese profesional está habilitado para ejercer la profesión y obviamente obtener ganancias derivadas de su profesión. Entonces, ya sea que solamente una vez en la vida obtenga, trabaje y obtenga ganancias por honorarios por el ejercicio de su profesión, esas rentas evidentemente no son periódicas porque son una sola vez en la vida, una vez cada 5 años, ni siquiera regularmente, lo obtuvo una vez, después a los 5, después a los 3, después a los 10. 3 veces obtuvo ganancia en toda su vida. Entonces evidentemente no hay una periodicidad real. Pero la periodicidad no necesariamente debe ser real, sino que también puede ser potencial. Y esa periodicidad potencial hay que vincularla con la habilitación, es decir, con la posibilidad, con la preparación del sujeto que obtiene la ganancia para obtenerla. Y la tercera condición es la permanencia de la fuente productora. Es decir, ¿cuál es la fuente productora? Y bueno, sin lugar a dudas, en ganancias, por ejemplo, de la relación de dependencia, la fuente productora es el contrato ese laboral que uno tiene con su empleador. Esa es la fuente productora de la ganancia. El contrato establecido entre empleado y empleador. Si el contrato se extingue, la fuente se agota, porque el sujeto no puede seguir obteniendo ganancias. ¿Por qué? Porque se acaba de extinguir. Si esa extinción generara una ganancia, esa ganancia no estaría grabada en el impuesto. Y así pasa, por ejemplo, con la indemnización por antigüedad. Si bien ya veremos que hay una exención para este tipo de indemnizaciones, esa exención no es más que una aclaración, dice Harach, de lo que es una exclusión de objeto o una no gravabilidad. ¿Por qué? Porque no hay ganancia. ¿Por qué? Porque no hay permanencia de la fuente productora. Yo obtengo la ganancia por indemnización no porque tenga un contrato de trabajo, sino porque se acaba de romper, se acaba de extinguir. Entonces, en los sujetos de empresa que aplican teoría de la fuente, ya vamos a ver, cuando analizamos los artículos vinculados a primera, segunda y cuarta, que acá lo que la ley nos está mostrando
Y lo que debemos analizar es qué ganancia estamos obteniendo. Me interesa la ganancia del sujeto. Las excepciones, ya hablamos algo, son las ampliaciones de objeto que pueden estar en las categorías o que están evidentemente en el apartado 3, 4 y 5 del artículo 2. Esas son ampliaciones de objeto. ¿Por qué? Porque siempre se da en el 3, 4 y 5 que la fuente se extingue, pero aún así están grabadas. Y la otra clasificación que tenemos que hacer es respecto de los sujetos empresa. A los sujetos empresa se le aplica la teoría del balance, donde todo rendimiento, enriquecimiento o incremento patrimonial está grabado, independientemente de que tenga o no, o que cumpla o no los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. Y nosotros, cuando vamos y analizamos la tercera categoría, nos estamos dando cuenta que en la tercera categoría para los sujetos de empresas, salvo algunas excepciones, lo que interesa no es la ganancia, a diferencia del sujeto no empresa, no es la ganancia, sino el sujeto que obtiene la ganancia. ¿Y esto por qué? Y por la teoría que le estoy aplicando del balance, lo que me interesa es el sujeto porque todas las ganancias van a estar grabadas. Entonces, en la teoría del balance, todas las ganancias están grabadas. ¿Hay una excepción? Sí, siempre hay excepciones en derecho tributario. Y me dice la excepción que está prevista en el artículo 2, apartado 2, la excepción van a ser determinadas sociedades que ejerzan actividades profesionales. Vieron que lo remite a las actividades que están enunciadas en el artículo 82, o sea, en cuarta categoría. Entonces tengo una sociedad de profesionales que no tiene que ser de las sociedades consideradas de capital, es decir, no puede ser una sociedad anónima, una SRL. Pongamos una sociedad colectiva. Entonces yo tengo una sociedad colectiva de profesionales. En ese caso, si esa sociedad colectiva de profesionales no complementa su actividad con una explotación comercial, el sujeto se mantiene en cuarta categoría. Y si complementa con una explotación comercial, el sujeto pasa a tercera categoría y por lo tanto tiene que aplicar la teoría del balance. Ejemplo de este tipo puede suceder también en profesionales. Ejemplo, un veterinario. Un veterinario percibe rentas de cuarta categoría por el ejercicio de su profesión. Es considerado un sujeto no empresa y por lo tanto debería cumplir con los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación a los efectos de considerar a su ganancia como grabada. Pero si este profesional veterinario complementa su actividad con una explotación comercial, es decir, en su veterinaria vende alimento balanceado, vende correas y demás productos para animales, entonces al complementarlo con una explotación comercial deja de estar en cuarta y todas sus ganancias pasan a tercera categoría y aplica la teoría del balance. En este punto hay que analizar el fallo Paracha de Corte a los efectos de comprender bien esta distinción que hace de cuando los profesionales o los profesionales organizados bajo alguna forma societaria tributan por tercera o por cuarta categoría. Bien, y lo último es una regla que está establecida también en el artículo 2. Fíjense, a los efectos de tributar uno tiene que clasificar su ganancia en primera, segunda, tercera o cuarta. El concepto del artículo 2 es general, para saber si es ganancia o no es ganancia. Luego, hay que clasificarlo en alguna de las categorías, porque ya vamos a ver que las categorías justamente están divididas porque hay cosas que son diferentes en cada una de ellas. Entonces los mecanismos de imputación van a ser diferentes en cada categoría, incluso las deducciones admitidas o no admitidas van a ser diferentes en cada categoría. Entonces uno necesariamente tiene que clasificar la ganancia en categorías. Entonces si se encuentra con una situación donde tiene honorarios, y bueno, los honorarios van a cuarta categoría. Los alquileres, rentas del suelo van a primera categoría. Entonces uno va clasificando las ganancias. ¿Qué pasa con aquellas ganancias que no puede clasificar porque no las encuentra en las categorías?
En la enumeración, en la enunciación de las categorías, no está la ganancia que yo estoy obteniendo. Por ejemplo, un profesional que tiene como bien de uso una computadora y la vende. Según el artículo 2, apartado tercero, según el artículo 1, apartado primero, esa ganancia no está grabada porque se extingue la fuente. Pero la ampliación de objeto que está prevista en el apartado tercero dice que al ser un bien mueble amortizable, pasa a estar grabado. Pero la cuestión es, ¿en cuánta categoría no está enunciado eso? Entonces ahí viene una discusión. ¿En qué categoría lo imputo? Bueno, en principio cuando uno no encuentra enumerada la ganancia que está obteniendo dentro de alguna de las categorías, la tercera categoría funciona como categoría residual. Todo lo que no está enumerado en la primera, segunda y cuarta va a tercera, por defecto. Ya vamos a ver que después puede haber cierta discusión en eso, porque al ser ganancias indirectas, yo podría considerarla de cuarta categoría. Es una ganancia indirecta del ejercicio profesional, podría considerarla en cuarta para no pasar la tercera categoría y aplicar, por ejemplo, el principio de lo devengado. Bueno, hasta acá la introducción de lo que es el objeto y en general del sujeto, cómo se enganchan esas dos cosas en la ley del impuesto a las ganancias.